hay muchas personas del medio, famosos, que empiezan a decir, yo creo en Dios. Que se queden allí donde están ganando a muchos para el Señor. Todos le servimos al Señor, pero de manera exclusiva. Implica un compromiso de por vida. Tú inicias hoy, literalmente es hoy. Yo arranco. Sigue, no hay nada que perder. ¿Cómo no entregarme con toda Él? Como Dios, a pesar de y a través de ver la fidelidad de Dios. ¿Será que Dios me va a sostener? Y pasé por unas muy difíciles. Pero ¿alguna vez te imaginaste que el Señor te iba a colocar en un lugar como el CGC? El Señor me sigue sorprendiendo. Mi confianza tiene que estar en Dios. Punto. Pablo, ten cuidado. ¿Será que realmente esta posta la estamos entregando bien? ¿La están recibiendo bien? Realmente tenía la gran esperanza de cambiar el mundo. Hola, ¿cómo están? En el episodio de hoy vamos a conversar de una manera muy honesta con dos fantásticas personas que tenemos en nuestra charla, podremos decirlo de esa forma. Vamos a hablar sobre lo que significa servir para el Señor, pero me gustaría mucho que no fuera desde la teoría, desde lo acartonado que puede ser una situación de estas, sino más bien como desde la experiencia. Ajá. Nos acompañan el día de hoy Pablo con 40 años del servicio para el Señor, dedicación exclusiva, y David, que David también nos está acompañando y hoy inicia su servicio para el Señor, y qué bueno también conocer la experiencia y las expectativas que él tiene para con esto que vamos a iniciar. Gracias, hombre Andrés. Bueno, antes de empezar quisiera que nos presentáramos cada uno de nosotros. Pablo, me gustaría que empezáramos contigo. Bueno, con este delicioso café porque... Por favor. Está oliendo muy rico. Por favor. No, mira, bueno, todos conocen, algunos no me conocen. Mi nombre es Pablo Cano. Tengo el gusto de servir al Señor desde hace más de 40 años. Exactamente, wow. Son 46 años que estamos sirviéndole al Señor, felizmente casado. Y estamos con esa dicha maravillosa de ver cómo de generación en generación se está cumpliendo los propósitos de Dios, de producir discípulos que realmente le glorifiquen a Él en muchos lugares del mundo. Bueno. Antes de seguir con David, contigo, sí. Bueno, conocimos un poco del Pablo que lleva 46 años sirviéndole al Señor. ¿Qué hacía Pablo antes de servirle al Señor? No, yo era un joven estudiante de universidad que realmente tenía la gran esperanza de cambiar el mundo. Hasta que me di cuenta que no lo podía hacer simplemente con ganas o con ideales, sino que me di cuenta que se tenía que hacer con principios, con los principios que los únicos que cambian el ser humano desde adentro hacia afuera. Y son los del Señor, definitivamente. No hay nadie más. De acuerdo. Muy bien. Gracias, Pablo. Bueno, David, tú inicias tu camino de dedicación exclusiva hoy, literalmente es hoy. Firmamos pase ayer y hoy arranco. Muy bien. Bueno, ¿qué expectativas tienes? Bueno, expectativas muchas. La verdad, tengo 45 años, ¿cierto? De hecho, llevo 17 años de casados. Tengo un hijo de 8 años y digamos que con el Señor siempre hay expectativas. De hecho, partimos en esta nueva etapa, mi esposa y yo, con mi hijo, porque es una decisión de familia, donde las expectativas ya no son puestas en uno o en agentes externos, sino en el Señor. Eso yo creo que ha sido fundamental para nosotros. Y como les decía, pues llevamos obviamente varias etapas de vida, porque a los 45 años te podrás dar cuenta que ya hemos caminado bastantico, y es un momento muy cumbre para nosotros específicamente porque realmente tenemos esa necesidad, y comparto lo que decía Pablo, de ver un mundo que necesita un cambio, pero que necesitamos de alguien mucho más importante para ese cambio, no solamente nosotros, sino confiar en Jesús. Y es allí donde yo creo que radica el punto de partida para nosotros. Bueno, hay una pregunta que yo quiero hacerle a los dos, sí. Me parece importante, y también porque sé que es una gran pregunta que ¿y qué es eso de servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? ¿Cómo sirve a uno a Dios? O sea, Dios dice que Él no necesita nada. ¿Pero qué es servir a Dios, Pablo? Bueno, yo he entendido que todos le estamos sirviendo a Dios. Si tú le preguntas al mundo entero si le sirve a Dios, obviamente todos le servimos al Señor. Pero de manera exclusiva, realmente, ¿qué implica? Implica un compromiso de por vida.
implica un compromiso para vivir de una manera responsable y coherente con lo que dice la Escritura. Es vivir para servirle a Él, implica es dedicarle toda la vida para impartir su vida en los demás. Bien. Luego, eso es algo que tiene palabras mayúsculas Claro. porque es una dedicación de vida, ¿cierto? No es ciertos momentos. No, es cuando tú estás en casa, cuando estás con tus hijos, cuando estás en el metro, cuando tú te subes a un avión, en fin, cuando estás en la iglesia, cuando estás en la calle, 24/7, vivir para la gloria de Dios. Eso es básicamente la base del servicio. Bueno, tú mencionabas un calificativo, Pablo, muy importante, y en este podcast que es Vivir para dar vida, quiero que nos aclares, tú decías, es palabras mayores. Tú desde el día uno interiorizaste lo que es servir de dedicación exclusiva al Señor, o hubo un momento de inflexión en donde tú digas, bueno, yo inicié y este fue el momento en donde yo realmente lo comprendí. Llevo 46 años diciéndome lo mismo. Es todos los días hay que renovar la entrega, renovar la responsabilidad, renovar el compromiso. Eso es de todos los días. No puedo decir que porque yo tengo 40 y tantos años, ya me las sé todas y ya tengo la responsabilidad. No, 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 no. ¿Cierto? Todos los días le toca a uno, como el apóstol Pablo, olvidar lo que queda atrás. Porque día tras día te trae mucho polvo en la vida. De una u otra manera hay mucho polvo que te cae. Muchas circunstancias que tú nunca pensaste con las cuales te ibas a atravesar. Muchas ambigüedades. Entonces, pues todos los días le toca a uno es renovarse, entregarse, limpiarse, volver a entender en qué implica esa responsabilidad y hágale De todos acuerdo. los días. Gracias, Pablo. Bueno, David, estamos con una persona que de cierta manera tiene la edad que tú tienes, pero sirviendo al Señor de dedicación exclusiva. O sea, si estás dimensionando Gracias, hombre. la decisión, Tómate otro tinto. por Gracias, favor. hombre. Son unas preguntas incómodas, pero mira lo que Pablo nos está diciendo desde el día uno. Sí. Bueno, por tu cabeza, por la cabeza de tu esposa, de pronto en intimidad ustedes dos han tenido la oportunidad de hablar, bueno, ¿qué se puede presentar en este panorama de nueva vida para ustedes? A ver, nosotros hemos pasado por muchas situaciones personales, la verdad. Y de este caminar hasta acá, como pareja, hemos vivido y hemos tenido muchas experiencias que nos ha llevado a ver, obviamente, la fidelidad de Dios. Han habido momentos muy, muy cumbres y creo que mi esposa tenía ese llamado o la confirmación muy, muy claro. Y quien toma de pronto las evasivas o los diferentes atajos o diferentes vueltas para llegar a un mismo punto fui yo. Y de hecho, pues es parte fundamental el acompañamiento que ha tenido Pablo en mi vida, personas como tú, Andrés, que han hecho que en este momento yo pueda decir que con 45 años, que lo retomaste muy, muy, muy en forma, poder decir que empiezo a caminar una nueva realidad. Para mí siempre o por lo menos lo he visto así en los tiempos que he tenido con el Señor, de una nueva realidad. Porque es pasar de una realidad que a todos nos atañe a una realidad más espiritual. Y esto no suene muy alto, pues ni muy elevado, sino que es entender y ver la mano del Señor en cada una de tus decisiones. Tomar conciencia de eso es un proceso. Y yo valoro mucho, sobre todo la experiencia de Pablo, porque pues si ha sido un tiempo y ha sido un comenzar diferente, una etapa de vida diferente, eh, yo veo que él tomó, digamos, a más temprana edad, obviamente, esta decisión y, y lo puedo mirar a los ojos y ver y comprender la felicidad y el gozo que conlleva, ¿cierto? Sin desconocer, obviamente, los procesos que hay detrás, porque pues son situaciones que a todos nos ha pasado. Muchas veces vemos lo que tenemos por fuera, pero no conocemos el trasfondo de la historia. Entonces, para mí yo creo que sí ha sido, y para mi esposa ha sido fundamental eso, ver en diferentes personas su coherencia,
no solamente en Pablo, en Claudia, en ti Andrés y en otras personas que conocemos y que coincidimos con ellas, ver esa coherencia y ese caminar con el Señor, que yo creo que es fundamental en este paso que se da. Qué bueno eso, David. Bueno, hay una pregunta que quiero hacerles a los dos. Hago la aclaración. Y es, sabemos que tomaste una decisión y esa decisión se tomó como familia. Sí. ¿Cuál fue la principal duda que tenías o que puedes tener, por qué no, al iniciar tu servicio exclusivo al Señor? No, yo creo que es que, y va muy ligado a lo que te acabo de responder, nosotros estamos acostumbrados a vivir una realidad y nos creemos autosuficientes y siempre dependemos de lo que hacemos, de lo que conocemos, de lo que sabemos. Yo pues no me lo preguntaste, pero digamos que yo de profesión soy paramédico. Trabajé, Tú eres 20 profesional graduado sí, de paramédico. trabajé 20 años obviamente en mi profesión como tal y digamos que llevo 6 años trabajando como independiente en el área de ventas, pues en la parte comercial. Entonces uno, digamos, desde esa perspectiva de lo que es trabajar y depender del ámbito laboral o empresarial, a pasar a trabajar y a depender de lo que tú haces, eso de cierta forma lleva a entender que uno se vuelve autosuficiente. Entonces uno no necesita realmente mayores cosas, sino las que uno hace. Cuando uno empieza a entender, y obviamente pues en todos estos años de vida profesional que yo he tenido y de casado y demás, ver la fidelidad de Dios, como Dios a pesar de y a través de mis imperfecciones, de mis errores, de un montón de cosas que todos tenemos, cómo el Señor va sosteniendo, cómo el Señor va mostrando su fidelidad. Yo creo que eso es fundamental para uno en este momento poder decir que sigue. Pues, o sea, no hay nada que perder, Claro. ¿cierto? Y con el Señor no se pierde. La verdad, yo logré en este tiempo con mi esposa, en momentos de intimidad para tomar esta decisión como familia, poder decir, venga, ¿qué tenemos para perder? Y yo una vez dije, y hablando con ella, le decía que, pues, que yo quisiera que el resto de vida que tengamos, no sabemos cuánto es, poder gastar ese tiempo en servir a otros y, Qué y, bueno. y estar pues como más a disposición, no del factor empresa, no del factor personal, sino a disposición del Señor para lo que Él vaya a hacer. Mencionaste algo muy importante, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad sin antes preguntarle a Pablo. Pablo nos decía que desde el momento, eh, desde el día número uno, había una claridad sobre el tema, pero estoy seguro que como ser humano habían dudas. Claro, uff, ¿Cuál todos los fue esa días. duda que Y tú digas, siguen. Siguen habiendo. duda mayúscula, La Pablo? naturaleza humana le juega a uno muchas malas pasadas, aún después de 40 años, porque no dejamos de ser carne. Y la verdad es que mientras estemos metidos en esta carnita, estamos expuestos a muchas inquietudes, muchas dudas. Para mí una de las dudas era, ¿será que Dios me va a sostener? En ese entonces tenía esa duda. Y pasé por unas muy difíciles. En ese entonces, pues cuando el Evangelio apenas se estaba dando a conocer en Colombia, éramos perseguidos, nosotros fuimos muy perseguidos antes de la Constitución del 91, fuimos demasiado asediados, ¿cierto? Entonces nos perseguían, salíamos por la prensa cada 8 días Wow. y eso nos perseguían por acá y por allá y nos tiraban agua y en fin. Pablo, Pero sí, te dale. interrumpo un momento, pero cuando hablas de sostenerte, me imagino que hablas de sostener Sí, en todo en la claro. extensión de la palabra. Claro, no solamente la parte física, material, sino también la emocional, porque estar tú inmerso en un mundo religioso, ¿cierto? Tradicionalmente religioso, fuerte, Claro. y de pronto llegar con otra propuesta y otra alternativa de vida basada en las escrituras, pues, apegada al En Señor, un país tan pues tradicional. eso era muy difícil. Entonces tuvimos bastante momentos de persecución, en donde también tuvimos el asunto de dinero, ¿cierto?
Y por supuesto, pues eran dudas que las teníamos que atravesar en un mundo cambiante. Claro. Entonces, pero Dios, la verdad, cada vez como que nos respondía y nos salía con unas que nunca nos imaginamos. Pablo, perdón, Sí, Claro, Andrés, yo David. quería preguntar, Pablo, y basado en tu experiencia, creería yo que es más difícil, pues según estas dinámicas de vida y de mundo hoy en día, es más difícil iniciar un ministerio ahorita, pero creo que para ti y para Claudia fue mucho más difícil en aquella época, y sobre sí, todo siendo mucho más jóvenes. claro. Porque hoy, aunque no hay esa persecución, y tú decías que la cobertura pues, que hace la constitución del libre culto y demás, eh, hacen que sea mucho más fácil, pero ¿por qué hoy en día las personas se demoran tanto o toman esta decisión de servir al Señor? O sea, ¿por qué es tan renuente la gente a no hacerlo? Ahora, Ahora, sabiendo que a ti te tocó de pronto mucho más difícil. sí, la verdad es que las condiciones de vida hoy en día, en Colombia, estoy hablando de Colombia, las condiciones para ejercer el pastorado, en mi caso, son condiciones que son mejores aparentemente, Sí. aunque la raíz sigue igual. Ajá. Seguimos siendo discriminados, perseguidos, en fin, hay carencias de toda índole, pero lo que yo estoy viendo es que en el pasado éramos una generación de jóvenes que éramos muy idealistas, Ok. ¿cierto? Muy idealistas. Entonces nosotros pretendíamos, eran los que teníamos que cambiar el mundo, ¿cierto? Y teníamos esa ambición, esa pasión en nuestro corazón. Dejamos lo que dejamos, hicimos lo que hicimos, porque habían unas marcas profundas. Eran los baby boomers, es mi generación de gente que llena de ideales, ¿cierto? Entonces, pero ahora uno ve que la entrega de las personas es un poco más crítica. ¿Por qué? Porque seguramente hay más libertades, ¿cierto? Y en medio de esas libertades la gente se distrae, la gente lo posterga, ¿cierto? Como en estos días escuchábamos del artista, ¿cierto? Jason, Sí. que nos Jason hablaba, Jiménez. exacto, de que nos hablaba de que, y lo escuchábamos y lo veíamos en los testimonios, de que él decía, a mis 34 años yo ya me quiero retirar para cantarle a Dios. Para hacerme cristiano, no, no, no. Él decía, no, no, porque eso es mucho, mucho. Pero sí para cantarle a Dios y agradecerle. Llegarán esos tiempos. Y yo creo que ese es el problema. El problema es que lo postergamos, la vida de sentimientos, la narrativa de este mundo en donde nos plantea que tenemos que seguir los sentires de nuestro Sentimientos. corazón y dejar a un lado, ¿cierto?, aquellos ideales. Entonces se nos vuelve un poco dispendioso el dedicarnos hoy, un poco más difícil al Señor. Pablo, sabes que tú mencionas algo que quiero que nos cuentes un poco, y es que nosotros somos personas que estamos formados también por emociones, y las emociones muchas veces nos juegan malas pasadas. Tú nos contabas acerca de tus dudas al principio, Claro. de cómo el Señor nos iba a sostener. Inclusive tú me ayudaste a tomar la decisión. El Señor primero, y luego tú me decías, ¿cuál es tu principal preocupación? Y yo Vamos decía, también, hombre, que yo lo que dije fue, ¿y yo de qué vamos a vivir? Y me acuerdo mucho que Pablo me dijo, ¿ya leíste Mateo? ¿Sabes qué Claro, hizo Mateo y qué hizo Jesús? Ese fue la última pincelada que hacía falta, pero eso es otra historia. claro. Quiero preguntarte sobre las emociones. Bueno, 46 años, esas emociones, esas dudas desaparecieron, evolucionaron, cambiaron. ¿Qué Claro. algunas han permanecido? ¿Qué dudas has tenido hasta ahora? Sí. Por ejemplo, ya la parte financiera ya no es una duda sí. que me acecha, ¿cierto? No, la duda que me acecha en estos momentos es si realmente las generaciones que nos están siguiendo, la verdad, están siguiendo un evangelio, ¿cierto? El evangelio que está en las escrituras y no una deformación o un parecido. Porque hoy por hoy hay en fin, hay de todo. Claro. Hay Sí. muchos formatos de evangelio. Ujú. Y mis dudas es eso, ¿será que realmente esta posta la estamos entregando bien? ¿La están recibiendo bien?
Y a veces yo digo, de pronto yo la estoy entregando bien, pero ellos la están recibiendo bien. Esta generación de personas, ¿cierto? No solamente ustedes, ¿cierto? Que Dios me ha permitido verlos crecer a ustedes y madurar enormemente, ¿cierto? Sino sus discípulos y los discípulos de sus discípulos, porque aquí no estamos simplemente nosotros tres representando las generaciones, sino que estamos aquí viendo el futuro y viendo a nuestros hijos, nuestros nietos y tataranietos. Entonces, esa es una de mis dudas. La parte financiera de pronto no, porque he visto que Dios ha sido tan maravilloso, tan hermoso, pero sí el hoy, ¿cierto? El que estemos nosotros haciendo nuestra parte de la mejor manera. Y por supuesto, la parte financiera sigue, pero ya no como ese, ¿cierto? Como ese oso. ¿Por qué? Porque hemos visto tantos milagros y la manera es como la multiforme gracia de cómo Dios provee, ¿cierto? De Pero acuerdo. sí, la responsabilidad más grande es, ¿será que las generaciones van a seguir fieles o se van a dejar vencer y derrotar por toda esta narrativa woke que nos está asediando en nuestra cultura? Hay una duda, David, y creo que voy a aprovecharla y yo también me voy a nutrir de tu respuesta, Pablo. David empezando su etapa de servicio exclusivo al Señor, yo en otra etapa, pues un poco más avanzada, ya pasando una segunda etapa de este proceso, nos hemos visto o hemos visto que mediáticamente hay muchas personas del medio, famosos, sin nombrar nombres puntualmente, que empiezan a decir, yo creo en Dios, hablan del Señor, se levantan de un momento a otro a predicar la palabra, y ha tenido como una ola y un crecimiento exponencial, pero me surge una duda, bueno, ¿eso está bien? ¿Es adecuado? Esa es la primera pregunta que tengo. De pronto se le está dando mucha visibilidad a las personas y no tanto a Dios. Y lo segundo que me surge es, ¿y estas personas por qué no toman la decisión de dedicación exclusiva al Señor? O sea, ¿qué diferencia hay entre ser como ellos y ser dedicación exclusiva al Señor? O sea, hacer Claro. como una doble función profesional, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, hay todavía muchos mitos alrededor de dedicarse al Señor, muchos mitos todavía. Hay muchas creencias erróneas en nuestra cultura. Por Dios, ¿de qué vas a vivir? De limosnas. No, no puede ser, ¿cierto? O sea, es una concepción demasiado pobre y limitada. Eh, Son personas que realmente legítimamente tienen esos miedos, esos temores. El número uno, todavía no tienen las convicciones suficientes como para decirlo, me entrego totalmente al Señor, convicciones. Pero también lo otro, y es que tienen sus prejuicios, ¿cierto? ¿Qué es lo que me puede quitar? Dios, qué me va a quitar el Señor? Mis libertades, y yo no quiero perder mis libertades, no quiero perderme esa canita al aire, etcétera, 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 ¿cierto? Algunos privilegios que ya se tienen. Pues yo aplaudo que muchos famosos hoy en día se han convertido al cristianismo y le pido a Dios, oro al Señor, para que puedan no solamente ser flor de un día, ¿cierto? Pasajero, sino de que realmente perduren con sus testimonios y lleguen a muchos más a los pies de Jesús. La verdad es que dedicación exclusiva, pues yo lo aplaudo, ¿cierto? Pero no es que sea mi anhelo, no, sino que se queden allí donde están ganando muchos más para el Señor. Que sea así. Yo creo que con esa pregunta, Andrés, que haces es muy importante entender cómo arrancó la conversación y es saber que podemos servirle al Señor en diferentes áreas, ¿cierto? Y en diferentes profesiones. Digamos que cuando yo trabajaba en el hospital, pues de cierta forma lo hacía, ¿cierto? Con mi profesión, con el trato de paciente y todo este tipo de situaciones que nos llevan dentro de lo profesional, uno puede servirle al Señor. Yo creo que hay algo que, pues es mi pensar y siento que hay algo que nos está, digamos, que nos atañe a todos hoy en día y es la visualización. Entonces, el decir que creo en Cristo o el decir que soy cristiano se ha hecho más como moda que como una convicción, una forma de vida. Y coincido con lo que decía Pablo, porque realmente las personas cuando toman una decisión de servir al Señor, lo hacen de corazón. Y hacerlo de corazón implica
entender que hay que dejar cosas, ¿cierto? Digamos, desde lo personal, yo, yo he tenido que dejar cosas, o sea, no solamente ahorita con la decisión, sino como decía Pablo, que nos ha conocido, pues tanto a ti como a mí, y nos ha dado nos ha visto madurar, nos ha tocado dejar cosas. Y yo creo que esa es la esencia de la persona que sigue a Jesús, que uno sabe que hay cosas que tiene que dejar para poder avanzar. Y es como esa maleta, yo siempre lo he dicho, una maleta pesada que te va a tocar vaciarla para poder caminar o avanzar mejor. Entonces, sí es importante tener claridad en eso porque la verdad, decir que soy cristiano, muchos lo decimos, muchos lo podemos profesar y decir en redes o en cualquier tipo de medio, pero realmente tener una convicción es algo mucho más profundo, ¿cierto? Es algo que se mide más en la intimidad con el Señor que lo que se mide Ujú, en lo público. Así es. mm, Entonces, obviamente yo creo que esas decisiones, como Pablo, yo creo que las valoro, pues cuando alguien lo dice y lo hace. Pero sí es muy bueno que esos referentes que están hoy en día y que dicen y lo hacen, ojalá y oro a Dios por eso, para que lo hagan de corazón, ¿cierto? Porque pueden impactar muchas personas desde lo profesional que hacen, qué ¿cierto? bueno, Así es. David, así es. voy a retroceder un poco en la conversación y voy a hacerte una pregunta que a mí me hacen mucho, Sí. pero te la voy a hacer a ti y a Pablo también se la voy a hacer. Y es, ¿cómo fue ese llamado? O sea, tú escuchaste a vos diciéndote, David, No, no. o cómo fue eso. Te cuento y les cuento pues a ustedes y obviamente yo llevo 17 años de casado. Yo me casé con mi esposa, Pablo fue el pastor que nos casó. Cuando nosotros nos casamos, o digamos cuando nosotros nos conocemos, siempre había ese punto en común entre ella y yo, y era a Jesús. Y obviamente, digamos que por las emociones y de la juventud, pues yo me caso a los 28 años, pero digamos que había una necesidad de servir. Yo lo hablaba contigo ahorita antes de iniciar esta charla, y era que nosotros tenemos una necesidad muy grande de servirle al Señor, ¿cierto? Y creo que también lo hablaba con alguien que está aquí detrás de cámaras, eh, que nosotros, digamos, como ADN que hemos aprendido a tener dentro de nuestra iglesia y demás, es el servicio. Entonces, a partir de ese momento, mi esposo y yo sentimos esa necesidad de servirle al Señor y empezamos en diferentes etapas, ¿cierto? Empezamos sirviendo con parejas, con matrimonios, eh, que era algo era algo y es algo que nos apasiona mucho. Cuando dices servicio, era porque tú trabajabas junto Exacto. en tu trabajo Y ella como, también. exacto, y ella también, y adicional servían en la iglesia. Sí, sí, salíamos cada uno de sus trabajos y nos encontramos acá como tal y hacíamos esa parte de servicio. Entonces siempre sentimos desde ahí, desde ese momento, como una necesidad de servirle al Señor, sin visualizar obviamente un servicio o un llamado a hacer dedicación exclusiva. O sea, siempre lo hacíamos desde ahí. De tiempo completo como Exacto, todos los cristianos, exacto. pero sin dedicación Sin exclusiva. dedicación Exacto. exclusiva. Entonces estábamos ahí en ese punto y empezamos, digamos, de cierta forma, en nuestros tiempos de intimidad con el Señor a ver cómo sería, ¿cierto? Y coincidíamos en conversaciones ella y yo, ¿qué sería? ¿Qué tan chévere? ¿Cómo sería? Obviamente, pues, fueron pasando diferentes etapas de vida, seguíamos en la parte laboral cada uno y seguíamos haciendo este tipo de situaciones de servicio, ¿cierto? Eh, Mi esposa, digamos, de cierta forma tuvo el llamado a la confirmación. Yo le digo confirmación porque para ella fue una confirmación diferente a la mía, ¿cierto? Vos hacías una voz de ultratumba, que no es la confirmación que normalmente se hace, pero digamos en esos tiempos de devocional con el Señor, donde vos tenés un tiempo de orar, de leer la palabra de Dios, y donde expones obviamente tu humanidad, porque la gente puede pensar que esto es algo de superhumanos y la verdad no. Somos tan humanos como las diferentes personas que pueden estar viendo este capítulo. Pero digamos que en esos tiempos de devocional o en esos tiempos de exposición ante el Señor, nosotros siempre estaba ese llamado. Yo particularmente fui el que demoré la decisión. Pablo lo conoce pues porque Pablo lo ha hablado y contigo alguna vez lo hablé, pero era más por un acto de desconocimiento, un acto de...
yo no me atrevería a llamarlo de rebeldía, pero sí era un acto como de, no era el momento para mí, creía yo. Y creo que probablemente sí es el tiempo preciso en el que estamos. Entonces hicimos todo este proceso y, y como les decía ahorita, hubo personas, en especial Pablo fue una persona muy clave porque cuando viéndome en ese ir y venir, en ese sube emocional de que sí, de que no quiero, de que tal cosa, probablemente Pablo pudo haber dicho, no, dejemos lo que siga, pues sí. Pero hubo un cariño, una cobertura de padre que siempre lo hemos sentido, donde siempre estuvo ahí, ¿cierto? Sin ninguna presión, sin ninguna cosa. Y, y digamos que de cierta forma fue como mostrándonos varias cosas, ¿cierto? Pero hubo un punto muy específico hace más o menos un año donde ya el Señor empezó como obviamente a ser mucho más incisivo en ese llamado, ¿cierto? Y yo empecé pues a tomar, digamos, a dar pasos, decisiones, obediencia y a caminar, digamos, en muchos aspectos y sobre todo en manejo de carácter, donde empiezo a tomar una decisión. Y como te digo, personas claves, Pablo alguna vez me, me dijo o me invitó a una reunión, ¿cierto? Y yo creo que ese era el punto que estaba esperando, porque Dios tiene diferentes formas de responder. No con la voz de ultratumba, pero sí era algo que yo creo que necesitaba para poder decir, bueno, ya, dejemos de Sí, neciar. Bien, bien. sí, cada llamado es tan particular, Bueno, seguramente como el tuyo, ¿cierto, Andrés? O sea, cada uno de nosotros tenemos un llamado muy particular, pero es una vocecita que comenzó hace tantos años en Sí, David, tanto tiempo en ti, muchos años en mi vida. Es una voz, es una voz. Es como lo describe Jeremías, fuego. es un fuego que va y va y va y va hasta que ya no lo podemos aguantar y caemos y le decimos, Señor, listo, aquí estoy. ¿Sabes qué es lo más particular de eso que dice él? Y es que aún gente que conoce a Dios y gente que está a tu alrededor, eh, dudan o se cuestionan. ¿Pero en serio? Pero en esta etapa de tu vida, en serio. Pero Pablo yo creo que lo representa muy bien, es ese fuego que se enciende y que vos decís, ya, no hay donde más, no hay donde más esconderme, no hay otro Sí. impedimento que poner, ¿A ya, dónde iré? ¿A total, dónde iré ¿a dónde huiré de de tu presencia? espíritu? O sea, ¿dónde? Realmente la escritura es muy clara cuando lo describe de esa manera. Es algo que es muy particular y también muy individualizado. Sí, de acuerdo. Pablo, tú mencionabas algo ahorita, haciendo la claridad con David. Una cosa es de dedicación exclusiva y otra cosa es de Ajá, tiempo completo. claro. ¿Nos podrías aclarar para las personas que nos están Sí, viendo cuál es la diferencia entre uno y el otro? bueno, no lo debería hacer, ¿cierto? Porque, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Esa diferencia. Todos los cristianos estamos llamados tiempo completo, 24/7, a ser cristianos en todas las partes donde estemos, en todos los lugares, bajo todo tipo de circunstancias, todo tipo de condiciones. Estamos llamados a vivir un cristianismo tiempo completo. Ahora, el llamado de dedicación exclusiva es cuando tú estás llamado por el Señor a dedicarte a su servicio exclusivo, al servicio de Dios, ¿cierto? Y realmente eso es 24/7 en donde tú abandonas todas tus actividades económicas, todos tus intereses y te dedicas a la obra del Señor y a vivir de Dios. Entonces son dos cosas que se parecen, pero no, No son lo mismo. no son lo mismo. Pablo, ¿qué crees tú? Vamos, Ajá. claramente para los tres estoy completamente seguro que Dios es quien nos sostiene en nuestra misión. Mm. sí. Aparte de Dios, voy a ser un poco atrevido con nuestro Padre. Mm. ¿Qué ha logrado que tú permanezcas esos 46 años Sí, en la brecha, por decirlo de muy, alguna muy forma? bonita, muy buena pregunta. La verdad es que yo me reviso todos los días y lo que me mantiene a mí es el amor al Señor. Lo amo tremendamente, porque Él me amó primero.
Él tomó esa decisión conmigo de amarme, de darme su cobertura, de darme su paternidad. No me ha faltado nada y nada es nada. Al contrario, hoy en día tengo hasta para dar y compartir a los demás. ¿Cómo no amarlo, por Dios? ¿Cómo no entregarme con toda Él, con todas mis ganas? Ahora entiendo mejor cuando dice que debemos amarlo al Señor con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, ¿cierto? Nuestros pensamientos, hay que amarlo es con toda. ¿Qué eso me sostiene? El amor al Señor. ¿Por qué? Porque Él decidió primero amarme. Me lo ha demostrado toda mi vida. Y digo yo, no tengo ni esto de razón para no amarle, para no servirle con toda. Y bueno, siento cierto tono te conmueve hablar de esa Sí, forma. claro, por supuesto. Qué alegría saber eso. Nosotros conocemos historias de Pablo, donde andabas en una moto, Así que es. estaban aguantando calor, que querías una... Cargaba sillas, que Cargaba las sillas, cargaba las sillas. organizaba. Sí, Claro, claro. hoy por hoy, pues el Señor te ha permitido tener un lugar privilegiado, en un lugar privilegiado de la ciudad, en donde es Él mismo el que lo sostiene. Pero ¿alguna vez te imaginaste que el Señor te iba a colocar en un lugar como el CGC, el Centro de la Gran Comisión, después de haber estado orando por una Coca-Cola fría, Claro. por ejemplo? Eso. Que es una Eso de lo las viví. tantas anécdotas que... Eso lo viví, sí, así es. Bueno, la verdad es que he gozado por el amor al Señor, Él me ha dado y he gozado de la visión de Dios. Cuando tú amas al Señor, tú comienzas a tener visión de Dios, visión de ti mismo, ¿cierto? De muchas cosas que van a pasar. Exactamente, yo no tenía precisión, pero Él me ha llevado a unos países que yo jamás me imaginé, ¿cierto? Por Dios, me ha dado experiencias que yo jamás me imaginé tener, ¿cierto? He visto cosas hermosas, milagros, movimientos de Dios, la cosa hermosísima. Pero sí, definitivamente, eh, más allá, dice la Escritura que Él nos da cosas más allá, ¿cierto? De lo que nos imaginamos o entendemos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado. Y así el Señor me ha sorprendido. Todos los días, después de más de 40 años, el Señor me sigue sorprendiendo con su misericordia, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, de que yo ya lo viví todo, que yo ya lo conocí todo, he tenido grandes privilegios, grandes bendiciones, ¿cierto? Sí, pero que ya todo, prosigo hacia adelante. Bueno, hay algo que todos tenemos y son expectativas, Pablo. Para aquellas personas que nos están viendo y que quizás están preguntando, bueno, lo mío es un llamado, lo mío es de dedicación exclusiva. ¿Qué hay de las expectativas antes de? Sí, bueno, yo lo que les digo a las personas, y eso porque me pasó a mí, yo antes era un joven soñador, muy lleno de idealista, ¿cierto? Y tenía muchas expectativas. Hasta que entrando en la realidad, ¿cierto? Y poniendo pies en polvorosa, me di cuenta de que tenía que delimitar esas expectativas. Dios me enseñó, porque su palabra lo dice, que nosotros no podemos confiar en el hombre como quisiéramos, ¿cierto? Porque eso acarrea maldición. Es algo muy duro, Sí. que te desinfla, que te entristece, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque mi confianza no puede estar dividida hacia Dios y los hombres, no. Mi confianza tiene que estar en Dios. Punto. En Dios. Espero muchas cosas de ti, pero ya no me hago esas expectativas, pues, de que luego, ya el nivel de desilusión tampoco te pega tan duro, ¿cierto? Dios es el que te va poniendo a ti ese orden, porque es necesario tener expectativas, por supuesto, pero ya no las expectativas que nosotros como hombres tenemos en ese volumen. ¿Por qué? Porque nos vamos a frustrar. Nosotros nos frustramos por las personas, nos desilusionamos por esas expectativas no cumplidas, pero también aprendemos
a que nosotros también desilusionamos a los otros. Eso no es de allá para acá, sino que también es de aquí para allá, ¿cierto? Entonces, nosotros también desilusionamos y por eso es que tampoco debemos generar en que los demás tengan bastantes expectativas en uno, porque uno es polvo. La verdad es que uno es un instrumento de Dios, ¿cierto? Y tú dejas de confiar en el Señor y ya comienzas a caminar en terreno demasiado escabroso. Antes de pasar con David, tú mencionabas algo, Pablo, lo voy a traducir y tú me corriges si es así, en una sola palabra, carácter. Ujú. Las personas necesitamos, sobre todo las de dedicación exclusiva, forjar nuestro carácter. Sí, sí, ¿Por qué sí. es tan determinante el carácter para sostener ese llamado? Porque, mira, porque Dios no está buscando talentos, no está buscando desarrollo de grandes dones, ¿cierto? No, no, Él está buscando el fuego de santidad en tu corazón. Y ese fuego de santidad, no el fuego de la plataforma, no el fuego del aplauso, no el fuego de los likes, ¿cierto? Claro. Él no se tranza con eso. Él, al final de cuentas, él lo que mira es el fuego de santidad en tu corazón que te lo da el carácter. ¿Qué tipo de persona eres tú? Y ese tipo de persona que eres tú se manifiesta en un oratorio, como, como en un púlpito, como en grandes manifestaciones. O sea, ese carácter se te va a manifestar en tu casa, ¿cierto? Resolviendo un problema financiero y demostrándole a tu hijo cómo resolver situaciones críticas, cómo estás amando a tu esposa, le estás enseñando a tu hijo a honrar a su mamá cuando yo la honro primero como esposo. ¿Cierto? Entonces yo creo que esto de carácter es definitivo, porque al final de cuentas tu imagen es algo por fuera, tu personalidad, pero tu carácter, wow, eso eres tú, es tu esencia. Y eso las personas lo van a ver y lo van a juzgar. Y la verdad es que el Evangelio está sustentado en la gracia y verdad que hubo en Cristo Jesús. Y si eso es válido para Él, para nosotros también tiene que ser muy válido. Así es, así es. David, usted no me vaya a decir que no tiene expectativas. Hágame el favor. Porque uno siempre entra con expectativas. ¿Cuáles son esas expectativas? A ver, yo creo que la parte humana, desligar la parte humana de este proceso es difícil, ¿cierto? Las expectativas, digamos, son muchas, pero uno siempre entra como a cumplir expectativas humanas, me Sí. explico. Eh, Desarrollar un movimiento, ayudar a un crecimiento de, no sé, de un grupo, acompañar a una persona, esas son las expectativas humanas. Pero digamos que con el Señor he aprendido, y yo creo que va muy ligado a la parte del carácter, es cuando vos vas formando tu carácter, es muy probable y es mucho más, digamos, certero que las expectativas tuyas mueven un poco y pasen a ser lo que decía Pablo, ya son como las expectativas del Señor. Porque, digamos, hoy es un día cero para nosotros, arrancar el día de hoy, pues, que de paso es el día cero para nosotros, para mi esposa y para mí, genera una expectativa de que va a ser el día de mañana. O sea, partamos el día siguiente. Y hemos aprendido a entender no solamente las misericordias de Dios, sino entender que Él es el que va firmando tus pasos, pero todo basado en el carácter. Si mi carácter no ha sido formado, no ha sido tratado, pues obviamente mis expectativas van a seguir siendo humanas. Pero cuando tu carácter ha sido tratado por el Señor, ya las expectativas no son, digamos, las generales, sino las que el Señor tiene. Pero una de las expectativas que yo particularmente tengo en este punto de vida es si lo estoy haciendo bien para ti, De acuerdo. que esa es la que yo quiero, ¿cierto? Que más que sea para ti, más que sea para el que me está viendo, Claro, es es que eso para Él. es. Sí, sí lo estoy haciendo bien para ti. Sí, Yo lo creo que esa estoy es la que yo haciendo. tengo. Que me pueda costar el día de hoy y cómo fue para ti, más para mí. Porque eso yo creo es lo que hace la diferencia entre este caminar con el Señor. Porque pues, todos nos levantamos, todos nos acostamos, pero que vos le puedas decir al Señor, ¿cómo lo hice hoy para ti? Yo creo que esa es la expectativa más grande que tengo. Clave. Bueno, vamos redondeando esta conversación, este tintico conversado, por decirlo de alguna forma. Pablo, hoy en día
Se habla mucho de cifras, tú lo mencionabas ahorita, que los likes, que los seguidores, que la plataforma, y es difícil no hacer el comparativo, pero me gustaría, o nos gustaría mejor, que nos conversaras y nos contaras por qué esas personas que van a entrar a dedicación exclusiva al Señor no tienen por qué compararse con el pastor X, con la iglesia Ah, Y, con la plataforma Z, etcétera. Porque eso sí, no debe tomar relevancia, o si la debe tener. claro. Claro, claro. Yo pienso yo que todos esos formatos de crecimiento Sí, que tú estás hablando son importantes hasta cierto punto, ¿cierto? Pero lo más importante es tu, tu propagación, ¿sí? ¿Cuál es tu nivel de propagarte, ¿cierto? Como persona, no como líder, como pastor o como discípulo, no. ¿Qué nivel de propagación está creciendo en tu vida? ¿Cierto? ¿Qué nivel de convicción tú tienes? Porque si tú no tienes convicciones, tú no vas a arrastrar a nadie, De acuerdo. ¿cierto? El ejemplo es el que arrastra, no tu sermón. Entonces, eso es propagación. ¿Qué convicciones tienes? ¿Cuál es tu estilo de vida? Porque hoy por hoy, cierto, el estilo de vida no es en una plataforma, el estilo de vida es 24/7, cierto. Entonces, pues hay estilos de vida que son atractivos, hay otros estilos de vida que yo, no, 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 no. Eso de servir al Señor con ese tipo de vida yo no le jalo, cierto, llena de restricciones, de sacrificios, de imposiciones, un manejo de autoridad donde es puro autoritarismo, eso no funciona, cierto, no está en la escritura. Entonces yo creo que hay cosas que son más profundas que las estructuras, que los sistemas, ¿sí? Que las estrategias, ¿cierto? Aunque el mundo me conoce a mí como un hombre de muy creativo, de mucha estrategia, y bueno, las metas, Soy testigo de eso. soy tendente a todo eso. Pero con los años uno va aprendiendo que es más importante la persona, ¿cierto? Que es más importante tu convicción, ¿cierto? Que es mucho más importante tus sueños, Así es. tus pasiones, ¿sí? Tu carácter. Y como consecuencia te vas a propagar. Y cuando tú le pones un poquito de sal, ¿cierto? De algún tipo de estrategia o de herramienta que Dios te da, porque Dios también nos da herramientas. En el Antiguo y Nuevo Testamento está lleno de estrategias. El Señor es un Dios que ideó muchas cosas maravillosas. Hoy por hoy también Dios lo hace, pero todo tiene que estar basado, ¿cierto? En ese ornato interno de un hombre y de una mujer llamados por Dios en tu llamado. Bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio Mm, corto. Pablo, si tú tuvieras la oportunidad de darle un mensaje al Pablo de hace 46 años, Opa, está buena, que es ese joven idealista, tú lo describías, impetuoso. impetuoso, lleno de energía, con muchos anhelos, expectativas y demás, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Buena pregunta. Le diría que construyera eh, una vida de disciplinas espirituales profunda, ¿sí? O sea, el corre-corre de la vida te genera a ti el estar con tu mente aquí y allá y allí y allá y allí y allá y allí y allá, 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 ¿cierto? ¿Qué le diría? Repósate. Disciplínate, aprende la disciplina más importante para mí. Repósate. Aunque yo soy un hombre que busco al Señor, por supuesto, ¿cierto? Mi principal disciplina es la búsqueda diaria del Señor. Pero le diría, repósate y reflexiona. Reflexiona un poco más en las escrituras, reflexiona más en las escrituras, en las circunstancias de tu vida, en las lecciones, en tus experiencias, en tus prácticas guiadas, para que termines ejecutando acciones correctas. ¿Sí? Le diría eso, Pablo, ten cuidado, ¿cierto? Y esto es algo que realmente no solamente es para nuestra vida de servicio al Señor, no, es para, para todo, todos. ¿cierto? O sea, reflexiona,
Sí, Biblia, oración, Dios, pero reflexiona. ¿Qué te está ocurriendo en tu vida, alrededor de tu vida? ¿Qué Dios te está mostrando? Anótalo, anótalo. Relaciona lo que te pasó la semana pasada con lo que hoy te está pasando. Hay mensajes profundos. Y a veces uno corre tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que se da cuenta de que cuando el Señor estuvo en Getsemaní, yo creo que la revelación que él recibió allí, esa reflexión tan profunda, es la que todos los días tenemos que hacer. No a mi manera, no a mi manera, no a mi manera, sino a la tuya. Y vamos a escuchar un poco más al Señor, nos vamos a desgastar menos y vamos a producir más. Qué bien. Qué bien, qué bien. Muchas gracias, Pablo. Bueno, David, ¿y tú? Estás en, ¿Qué le estás en dirías el al día muchacho 1, de- en el día 1 de 46 años de servicio, no sé, muchos más, no lo sabremos, eso lo sabrá. Ave María, qué Esperamos rico. que sean muchísimos. Cada uno, David, sí. ¿qué le dirías tú a esas personas, a esa persona o a esas personas que nos están viendo, que están pensando y tienen dudas y que no saben si ser de dedicación exclusiva, si iniciar su misión? ¿Qué les puedes decir tú desde tu experiencia de un día? Yo les diría que se tomen muy en serio los tiempos con el Señor, porque esos tiempos de intimidad con Él son los que van a determinar realmente los pasos que se van a dar con Él. Mm. A veces, y sobre todo en esta sociedad y en este tiempo donde estamos tan dispersos y hay tantas distracciones, no nos tomamos muy en serio esos tiempos. Entonces yo creería que si un joven hoy en día quisiera servir al Señor, yo le diría que se tome esos tiempos con el Señor muy en serio. Esos tiempos de exponer todo, de mostrar su humanidad, de mostrar sus incapacidades, aún de poner sobre esa misma mesa dones y talentos que pueda Claro. tener, ¿cierto? Porque, o sea, yo te digo, la autosuficiencia es algo que te va a desvirtuar realmente. Pero cuando uno tiene esa capacidad de ponerlo ahí, yo creo que las decisiones se hacen mucho más fáciles. Y creería que eh, yo no me arrepiento de haber recibido al Señor en mi corazón. Yo creo que ya van 19 años y yo no me arrepiento de esto. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablarlo con alguien, siempre se lo digo. O sea, fue una de las mejores decisiones que he tomado. Me hubiera gustado tomarlo mucho más antes o haber conocido por lo menos antes. Pero creo que vale la pena. Y al punto en el que estoy hoy, creo Eso, que vale y va a valer la pena. Con todo lo eso, que se venga, pues. Igual, eso. Bueno, no, Lo celebro, lo gracias. celebro. sí. Bueno, Pablo, Bienvenido, bienvenido a esta David, vida. muchas gracias por Gracias. acompañarnos en un episodio más en este podcast de Vivir para Dar Vida. Y bueno, nos seguimos viendo en próximas oportunidades. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao. Los bendiga.